En estos momentos, aparte de estar muy preocupados por pasar la pandemia del mejor modo posible, evitar los contagios, etc., somos muchos los que estamos preocupados también de tratar de adivinar o de construir o de intuir por dónde va a ir la sociedad que nos vamos a encontrar una vez que todo esto haya pasado, sea cuando sea, pero que va a pasar, ¿no? Hay personas que están hablando ya de lo que llaman una nueva realidad o una nueva normalidad. Es decir, que lo que antes era normal, a eso no vamos a volver, sino que vamos a volver a una nueva normalidad. Pero para hacerlo de una manera un poquito coherente, lo que tenemos es que partir de hechos, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa, y es natural, y es lógico, sobre todo en situaciones así, que queramos anteponer nuestros deseos a las propias realidades, lo que nos gustaría que sucediera antes de lo que los hechos nos dicen o nos permiten suponer que puede suceder, ¿no? Por eso hay una serie de empresas en el mundo que están realizando unos análisis sociológicos, en todo el mundo digo, que bueno, tratan de conocer qué pasa con la gente, qué está pensando, qué es lo que le pasa por la cabeza, qué sucede, ¿no? Porque la situación es absolutamente nueva. En tiempos modernos no hemos tenido una pandemia de este calibre, ni muchísimo menos, ¿no? Y estos estudios están dando unas conclusiones que a mí me parecen no solo interesantes, sino necesario el que las tomemos en consideración si queremos operar con un mínimo, como digo, de coherencia, ¿no? Lo primero que se dice, o que se deduce, perdón, de estos análisis es que el grado de cumplimiento del confinamiento es muy elevado en todas las sociedades en donde se ha dictado, ¿no? Con excepción posiblemente de los jóvenes entre 25 y 35 años, porque probablemente sean jóvenes, y en segundo lugar supongo, y solo supongo, que como pueden estar viendo que el futuro que les espera tiene unas dosis de altísima incertidumbre, pues no quieran obsesionarse con ello y digan, bueno, pues paso millas, ¿no? Además de cumplir con el confinamiento, una conclusión que se deriva de estos estudios es que la gente demanda una autoridad fuerte, eficaz, que actúe con contundencia, rápido y que no se equivoque. Tan es así que se demuestra que cuando la gente percibe en una situación trágica como esta que la autoridad no es contundente o no es rápida, que se equivoca, entonces le produce un daño mental, ¿no? Y yo lo vengo diciendo, hay que tener mucho cuidado con los desperfectos mentales en las situaciones así, ¿no? Los estudios demuestran que la inmensa mayoría de la gente tiene síntomas de tendencia a la depresión, miedo, atisbos de pánico, incertidumbre sobre el presente y laboral sobre el futuro, y que le cuesta conciliar el sueño. Y no nos debe de extrañar ni de preocupar en exceso. Los seres humanos somos mente. La realidad la procesamos a través de nuestra mente. Y por tanto, cuando vivimos en una situación trágica como la que estamos viviendo, es normal que la mente pase por momentos de altercado. Es más, en estas situaciones es cuando aparecen sobre todo lo que yo llamo los demonios de la mente o los fantasmas, ¿no? Pensamientos que en circunstancias normales estaríamos deglutiendo, procesando con normalidad y que le daríamos la importancia que tienen, en estos momentos se convierten en algo capital. Se inflacionan, se llevan más allá de sus propios límites y se toman decisiones extremadamente equivocadas. Precisamente porque la mente está alterada. Hay que prestarle atención, ¿no? Nadie está exento, nadie. Y lo que hay que hacer es darse cuenta de ello. Y procurar por todos los medios realizar una labor de serenidad, de introspección, de tranquilidad. Y a propósito de la tranquilidad, estos estudios demuestran que hay mucha gente que se pasa 7 y más horas del día que pues leyendo noticias de los medios de comunicación, viendo los WhatsApps, viendo no sé qué, y como en los medios estos de mensajería hay un WhatsApp de primos, de sobrinos, de tíos, de hermanos, de gente de la oficina, de antiguos alumnos, de no sé qué, de no sé cuánto, pues resulta que los teléfonos están permanentemente echando humo con todos los mensajes, porque como la gente está en casa, no tiene muchas cosas que hacer o no le gusta hacer determinadas cosas y se pone a comunicarse con los demás, pues el tiempo que se consume en eso es tremendo. Otra de las cosas muy interesantes
de esos estudios es que la gente que tiene un trocito de jardín, aunque sea pequeño, pero un trocito de jardín, tiene menos tendencia a la depresión y a sufrir estas taras mentales, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que es verdad que posiblemente la gente que tiene jardín tenga una situación económica un poquito mejor que el resto, ¿no? Pero no solo es eso, asumiendo eso, no solo es eso, sino el contacto con la naturaleza, el descubrir el sol, el ver, el recibir vitamina D, todo eso influye. Hasta tal punto que me están contando algunos inmobiliarios que se está apreciando un movimiento de fondo que consiste en que la gente parece que está empezando a querer vender las casas que tienen las megalópolis en las grandes ciudades para irse a pueblos o incluso al campo. Bueno, esto dicen, ya veremos si eso se consolida o no como una tendencia de futuro, ¿no? Bien, pues, bueno, pues este es el caldo del cultivo en el cual vamos a vivir cuando se termine la pandemia. Y es muy importante estar atentos a él, ¿no? Sobre todo porque tenemos que tomar en consideración, no voy a explayarme ahora, ¿no?, que la situación económica va a ser también muy complicada, ¿no? Nos vamos a encontrar posiblemente con puntos de pobreza, pérdidas de ingresos, expectativas empresariales que desaparecen, empresa que desaparece, proyectos que se quedan en el aire, frustraciones individuales y en cierta medida colectivas. Esto también va a estar ahí, en mayor o menor intensidad y durante un tiempo, pero va a estar. Y hay que tomar en cuenta que no podemos dejar a la gente sin ingresos. Con lo cual la única alternativa de la cual disponemos es utilizar el dinero público. Y aquí está un problema. Que la gente se va a acostumbrar al papá Estado, ¿no? Vamos a ver, las instituciones, las sociedades no son más que un conjunto de individuos que la componen, ¿no? Y esos individuos vienen con una carga mental y con una carga económica, con una carga social, y todo eso crea lo que se llama un egregor, que es una forma de pensamiento colectivo. Y esta forma de pensamiento colectivo es la que determina el tipo de instituciones, el tipo de ordenaciones con las cuales canalizamos nuestra vida individual, nuestra vida social, nuestra vida política y nuestra vida económica. Por eso hay que estar atentos al caldo de cultivo, porque de ese caldo de cultivo es el que va a surgir ese modo de pensamiento colectivo. Si nos acostumbramos a vivir de lo público, pues corremos un riesgo, ¿no? Que es que se intenta aprovechar la situación para la imposición de medidas colectivistas por quienes piensan así, que además ocupan parcelas de gobierno. No a todos les gustan los colectivismos, ¿no? Pero el riesgo de que se aproveche la situación para imponer un modo de comportamiento político acorde con ese pensamiento está ahí frente a nosotros. Pensar además una cosa, que si se reclama una autoridad fuerte, la tentación de que nos impongan a todos una serie de controles telemáticos en los cuales quedemos absolutamente machacados en nuestra intimidad, me atrevo a decir en nuestra individualidad, y eso a mí me parece grave, por lo menos tan grave que haya un montón de personas, significativamente una parte sustancial de la sociedad española, a la cual parece que no le importa nada eso de los controles telemáticos. Bueno, a mí me da igual. Vamos a ver, cuando las personas lo que necesitan son bienes muy primarios, que son la alimentación, la habitación y la salud. Cuando estos bienes primarios están cubiertos de una manera suficientemente confortable es cuando aparece la libertad. Pero si en un momento determinado, como consecuencia de una situación extrema, la gente empieza a tener miedo de estos tres elementos, de la alimentación, la habitación y la salud, entonces la libertad pasa a un segundo plano. Y ese es el caldo de cultivo para movimientos de corte autoritario. Yo creo que tenemos que estar muy atentos. Es un momento muy importante de nuestra historia.
que superar la salud. Claro que sí. En eso estamos. Pero tenemos que no desdeñar que ese caldo de cultivo puede condicionar el modo en el cual vamos a vivir mucho tiempo. Tenemos que trabajar. Primero ser conscientes y después trabajar. Los sentimientos de solidaridad, de comunidad, de los que hemos hablado, están ahí. Y previsiblemente hayan venido para quedarse, por lo menos en parte. Pero tenemos estos otros elementos. Y eso es lo que conforma el magma de contaminaciones en el cual nos vamos a mover. Tenemos que tener las ideas claras de qué es lo que queremos que suceda. Porque no todo está en nuestras manos. Pero una parte sí. Si somos conscientes de lo que está en juego. Que es mucho, de verdad. Mucho.